Señores, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Bien, si nos escuchamos. En todo caso, vamos a dar inicio a la clase, como siempre, con el control de asistencia, así que les pido por favor que estén atentos. Arriola, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Barrientos, Buenas noches, profesora. Presente. gracias. Cabral, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Cayusani, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Carrasco, Buenas noches, profesora. Presente. gracias. Dávila, Buenas noches, profesora. Presente. gracias. Durán, Presente, profesora. Buenas noches. Herrera, Guamán Richard, gracias. Guamán Wilman, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Huasco, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Malqui, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Marín, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Mego, Buenas noches, profesora. Presente. gracias. Milla, Montenegro, Buenas noches, profesora. Presente. Nunayaye, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Pocori, Profesora, buenas noches. Presente. gracias. Cifuentes, Buenas noches, profesora. Presente. gracias. Simón, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Turpo, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Urbano, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Villarrubia, Presente, profesora. Buenas noches. Villaseca, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Milla, Herrera, bien. Vamos a continuar hoy día nuestra clase. No sé si tienen alguna pregunta que formular, alguna duda de lo que hemos estado tratando en la sesión de ayer o anoche propiamente. Hablábamos sobre las etapas de valoración. Recuerdan que vimos sobre lo que implica la identificación. Estuvimos evaluando también realizar el análisis, y sobre esos dos aspectos que hemos ayer comentado, que hemos tratado, me gustaría escuchar a García Carmen.
Arriola. ¿Sí, profesora? A ver, Arriola, ¿qué puede comentarnos sobre lo que para usted significa la identificación como una de las etapas para valorar la documentación, para valorar las series documentales? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Saber cuál es la institución que tenemos para valorar. Conocer la institución más que todo. Ya, Porque no vas a valorar lo que viene a ser, por ejemplo, no sé, un museo a lo que viene a ser una fábrica textil. No vas a tener los mismos criterios de valoración porque son dos rubros completamente diferentes. ya vamos a identificar la institución, ¿verdad? Y aparte de identificar la institución, Valeria, ¿qué más? Profesora, buenas noches. También conocer si esa entidad cuenta con algunos manuales, cómo está organizado, ¿no? Conocer cuál es su objetivo, la misión que tiene, ¿no? Ya. Gianmarco, ¿qué más podemos agregar? Gianmarco Simón. Sí, profesora. ¿Qué más podemos agregar? Le decía. En la etapa de la identificación de la institución. Tatiana Turpo. Presente, profesora. Tatiana, a ver, voy a tratar de un poco también cumplir con lo que nos recomiendan a nivel de la escuela, que tratemos, yo sé que a veces tenemos dificultades para la señal, porque cuando pones tu micro o tu cámara como que hay algunas dificultades, pero intentemos si podemos hacerlo para conocernos un poquito también, ¿no? Claro que ustedes a mí seguramente me conocen, me ubican, porque ya venimos algunos días dictando clases, pero en mi caso, la verdad que sí me gustaría irlos conociendo un poquito. Y cuando participen o yo les llame, a ver si podemos abrir nuestras cámaras, por favor. Así que Tatiana preguntaba, ¿qué más podemos comentar sobre la identificación? No te preocupes, Tatiana, estás guapa. Gracias, profesora. También mencionamos sobre el reconocimiento del organismo productor. Bueno, también conocer la entidad, como ya mencionaron mis compañeras, y los tipos documentales que produce la entidad, ¿no? Ya, a ver. Urbano, Pedro David Urbano. Gracias, Tatiana. Pedro. Profesora, buenas noches. Disculpe que no ponga la cámara, justo estoy en la movilidad. Sí, justo a lo que de la clase de ayer, bueno, trataba de reconocer el órgano productor e identificarlo, cuáles eran sus funciones, ¿no? Para ver qué tipo de documentación y aparte, si que era pública o privada para saber en qué campo, se desarrolla. Ya. Muy bien, a ver. Silvia del Pilar Mego. Sí, profesora, buenas noches.
Buenas noches. ¿Puedes agregar algo? Bueno, sobre el estudio que hicimos ayer en la clase sobre el análisis de la entidad productora, ¿no? Que se tiene que estudiar a la institución de acuerdo a sus funciones que tiene, ¿no? O documentos que emite, ¿no? Sus reglamentos, sus directivas, para saber qué tipo de documentales genera esa entidad. Y bueno, y analizar dentro de ello, también mencionábamos su estructura, ¿no? Su organigrama, para saber qué áreas también tiene la entidad, y de acuerdo a eso vamos a saber a qué área va a pertenecer cierto documento o tipo documental. Gracias Silvia. A ver, vamos a sintetizar un poco. Decíamos que la identificación, como ya ustedes lo han manifestado, en primer lugar es identificar, conocer el órgano productor. Está bien. No solamente conocer su razón social o su denominación, dependiendo si es una institución pública o privada, sino también conocer cómo nació, su norma que lo regula, cuándo se creó, para qué se creó, si ha tenido alguna modificación durante todo el desarrollo de su vida institucional o del funcionamiento de una empresa privada. Entonces, ello es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a identificar? A través también de conocer documentos. Si nos dicen que se creó hace 100, 120 años, si es una institución del Estado, ¿con qué documento, con qué ley o con qué decreto? ¿Cuál es el marco normativo de creación? Si es una empresa privada, la constitución de la empresa, ¿no? Vamos a identificar ello. La denominación, la creación, la modificación, el objeto, la razón de ser de la institución, del órgano productor, ¿verdad? Ahí podemos decir que hemos identificado la institución, la conocemos la institución. Pero vamos a pasar a una segunda etapa. Vamos a analizar. ¿Pero qué vamos a analizar? Si ya conocemos el nombre de la institución, ya conocemos cuándo se creó, ya conocemos a qué se dedica, cuál fue la finalidad de su creación, vamos a analizar ya el funcionamiento interno de la institución, cómo orgánicamente está dividida. Cada una de estas unidades de organización, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las unidades que generan documentación de mayor importancia? ¿Cuáles son las unidades de organización que generan documentación de menor importancia? Porque no pensemos también que en algún momento digan que la documentación no es importante. Toda la documentación que se genera en una institución es importante por la razón por que se genera. Entonces, hay un motivo por qué se genera. Habrá una norma que le dice tal funcionario o tal unidad de organización elaborará, generará documentos, sustentará, ¿no? Son acciones que deben realizar, son funciones. Conoceremos cuáles son los niveles jerárquicos, los mayores niveles jerárquicos de alta dirección, conoceremos los que son de apoyo, conoceremos los que son de línea, conoceremos los que son de asesoría, conoceremos si tienen comités, si tienen alguna asesoría para aspectos puntuales. Vamos a conocer internamente y como resultado de ello, sus series documentales que generan, los documentos que generan. ¿Sí? Entonces, en esencia, esos son los dos aspectos que hemos tratado, ¿no? Inclusive en los documentos vamos a conocer
en qué soporte se encuentran. Imagínense si son documentos de repente de muchos años o documentos recientes, van a variar, ¿no? Si son documentos de una empresa que posiblemente una empresa privada se ha creado hace 3, 4 años, seguramente no vamos a encontrar documentos en soporte de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a encontrar el soporte que normalmente ya estamos utilizando en la mayoría de las instituciones públicas y mucho más en el sector privado, ¿no? Los documentos digitales que nacen así ya desde las unidades de organización. Entonces vamos a conocer el soporte, vamos a conocer los caracteres de los documentos, ¿no? Vamos a conocer qué unidad de organización de repente genera documentos muy especiales que ameritaría que se genere o que se cree un archivo periférico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, si tenemos alguna pregunta, de lo contrario vamos a pasar a continuar con nuestra clase, ¿ya? Profesora, tengo una duda. ¿Ya? Cuando un documento ingresa por mesa de partes y hace todo su recorrido, ¿no? Para resolverse alguna solicitud de repente de algún ciudadano, ahora que está el documento pues electrónico, pero el ciudadano no puede generar una firma electrónica normalmente. Entonces lo que hace el ciudadano es generar su documento y firmarlo de forma manuscrita e ingresarlo al sistema. En ese caso, ¿el documento que ingresa por el sistema es el original para nosotros o cómo se consideraría? Para nosotros sí es un documento original y que la institución está en la obligación de darle el trámite. Y además tengamos presente que la ley del procedimiento administrativo ya no existe tanto la obligación de que presenten documentación propiamente en original y ya se dan muchas situaciones diferentes. Y en el caso que me pones particularmente, sí, pues lo ingresa por mesa de partes virtual y ingresa en esas condiciones. En otros casos también ya tenemos un sistema de gestión documental que está todo sistematizado y se acercan, se apersonan algunos contribuyentes o administrados a mesa de partes y llevan su documento en soporte de papel, ¿verdad? Y lo reciben en, vamos a decir, mesa de partes presencial, porque ahorita venimos trabajando con 3 mesas de partes, normalmente. La mesa de partes presencial, la mesa de partes virtual y la famosa PIDE. Sí, así es. Ya. Entonces, los documentos que, por ejemplo, llegan a mesa de partes de manera presencial, van los administrados con su documento en soporte de papel, aún lo reciben, le sellan el cargo, lo tradicional. Pero ¿qué hace la oficina de mesa de partes? Lo escanea o lo digitaliza si quieres. Ahora, una cosa es con valor legal y otra cosa solamente con valor administrativo. Ahí tiene valor administrativo. Y luego ya lo deriva a través del sistema. Obviamente, en el sistema para que fluya administrativamente, internamente, e ingrese al sistema de gestión documental, que ya diría la gran mayoría, y por lo menos en Lima pudiéramos decir que el 100% de las instituciones tienen su mesa de partes virtual y su sistema de gestión documental como tal, y por tanto, si bien es cierto, ingresa en mesa de partes de manera presencial, pero todo el trámite, el recorrido internamente ya es a través del sistema de gestión documental que está sistematizado, ¿verdad? Inclusive todo el trámite concluye
con un documento y el administrado te dice que necesita la respuesta en soporte de papel. Porque por ley también ellos están facultados a solicitar bajo qué forma se le da respuesta a sus documentos. Todo el trámite internamente ha fluido a través del sistema. Cuando lo tienen que notificar al administrado, ¿qué hace? Se le cita al administrado para alguna fecha o de lo contrario se le lleva a su domicilio. Eso ya dependerá de cuál es la forma de gestión de cada institución. Y le entregan en soporte de papel, porque es así como lo solicita. Y en razón a la pregunta que nos hace Daniel también, me viene a la mente algo que en estos días he estado recibiendo unos documentos. Quien les habla está también como responsable de transparencia y acceso a la información. Y las diferentes unidades de organización dan respuesta de los pedidos de información. Y una señora usuaria, pues, autoriza que se le notifique a un correo electrónico y se le notifica al correo electrónico que ya he mencionado. Pero últimamente he empezado a reclamar que no puede abrir el link donde se le carga algunos documentos porque los archivos son pesados y menciona que desde el 2022 ha comunicado que tiene dificultades para abrir esos archivos y que por favor no se los envíen bajo estas formas de remitir. Y por tanto ella no se da ni atendida ni notificada y tampoco ha tomado conocimiento de las respuestas. Y ha presentado sus documentos a través de mesa de parte virtual, sus solicitudes. Y ha llamado por teléfono y ahora quiere que le contesten a través de 4 correos que ha dado. Miren, estas son particularidades de gestión, ¿eh? ¿Y qué se está disponiendo? Que desde el 2022 hagan un consolidado de toda la información que ha solicitado y que le contesten documento por documento al correo. Y también que lo copien al funcionario para saber que sí se le ha dado respuesta, porque la señora todavía no vamos a decir porque está en su derecho, pero como que amenaza que va a denunciar a todos porque no la atiende. Y al final, inclusive, si es que la señora dice que no puede abrir los correos, es posible que se le envíe también en soporte de papel para evitar problemas hacia adelante. Estamos ahorita aún en algunas instituciones, no por el funcionamiento interno, sino por el administrado. El usuario de repente no tiene las condiciones o sus equipos mayor capacidad como para que pueda ser atendido. También a través de los medios electrónicos, ¿no? Eso es lo que te pudiera comentar, Daniel, ¿sí? Sí, profesora, solamente me surge una nueva duda. En cuanto el expediente que se forma, ¿incluye el papel que se ha recibido en mesa de partes? ¿O no incluye o depende de la institución cómo lo haga, cómo lo conserve? Se incluye, pero tú no vas a archivar el soporte de electrónico con el soporte de papel. Claro. Ajá, lo que se hace es que se toma una imagen, se escanea de la solicitud que presente en soporte de papel y todo el recorrido del expediente, todo el trámite hasta que se da la solución, fluye electrónicamente a través del sistema de gestión. De acuerdo. Y entonces el papel que ingresó, ¿lo desechamos o lo conservamos o cómo hacemos? El papel que ha ingresado normalmente, lo que he visto y por experiencia hasta en 3 instituciones, se queda en la unidad de administración documentaria.
y se mantiene como tal solamente el documento en físico, porque ya si es un procedimiento administrativo donde van a intervenir varias oficinas y se va a generar una pieza compuesta, implica que ese documento no solamente es el que se recibe, sino también se le van a agregar varios actos administrativos, puede ser un informe, puede ser un memorándum, puede ser una resolución que se atiende. Y por lo tanto ya se convierte en una pieza compuesta y que internamente se han generado todos los documentos en soporte electrónico, ¿no? Hasta la solución final. Y el físico sí se queda en la oficina de gestión documental. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, profesora. Bien. Profesora, disculpe, tengo una duda. Es similar a la pregunta del compañero Daniel, Ya. pero ¿qué pasa si un documento entra por mesa de partes, pero a puño y letra? O sea, de la persona. Igual. Igual, de igual forma, ¿no? Claro, una que puede ingresar de repente un documento que lo han hecho manuscrito, te refieres, manuscrito, a puño y letra, como dices. Claro, ajá, manuscrito. Desde que empieza con el saludo y lo firma también de manera manual. O de repente lo ha hecho en una máquina de escribir Olivetti, de esas antiguas, y lo firma manualmente. O lo redactó en una laptop, en una computadora y alguien lo imprimió en soporte de papel. Pero bajo esas diversas formas que estoy comentando, llega a mesa de parte presencial en soporte de papel, ¿verdad? Y es lo mismo que le he contestado a Daniel. Llega a trámite documentario ese documento, como ya tenemos un sistema de gestión documental en la institución, ¿qué vas a hacer? Lo digitalizas, ingresa con el número que le has asignado el registro de recepción y se derivará a la oficina cuya competencia debe resolver ese procedimiento, ¿no? Internamente va a fluir así, en el sistema de gestión que tenga. Ah, ya, o sea, tengo que digitalizarlo, la solicitud que Es que sí, porque ya internamente nadie te genera documentos en soporte de papel. Y si el administrado pide que lo notifiquen en soporte de papel, la resolución o el acto administrativo que pone fin o que da atención al pedido del administrado se le enviará también en soporte de papel con la firma correspondiente. Pero internamente en tu sistema de gestión documental todo ha fluido a través del propio SGD que tengan, ¿no? Claro, es que nosotros no trabajamos con ese sistema todavía. Ya, y si funcionas con soporte de papel, ingresa en soporte de papel, lo derivarán a la oficina que corresponde atender. En la oficina también generará su informe o su memo en soporte de papel, lo derivará a la otra oficina que de repente tiene que hacer un informe legal, hará el informe legal en soporte de papel hasta que concluyen con la resolución o el oficio de respuesta y todo será en soporte de papel, ¿no? Si es que están todavía tradicionalmente y no tienen un sistema de gestión documental ya, digamos, aplicando la norma con el nuevo modelo de gestión documental que se generó en el 2017 que obliga a las instituciones, ¿no?, que entren cada vez con mayor responsabilidad a la modernización de las instituciones, reducir el uso del papel en las instituciones, ¿no? Inclusive por ellos es que se crea a nivel país de las instituciones públicas la PIDE, la plataforma de interoperabilidad del Estado, ¿no?, donde nos debemos comunicar a través de esa plataforma. Que hay problemas en la plataforma es verdad. Pero bueno, en eso es lo que yo les pudiera comentar.
Ok, gracias, profesora. Bien. Vamos a continuar, que ayer vimos el tema de los perfiles. Justamente decíamos que ahí están establecidas las funciones. En el perfil de puestos están establecidas las funciones de cada nivel, de cada categoría funcional. Estará en el perfil las funciones del directivo, las funciones del asistente administrativo, que ahora se le conoce a las secretarias, ¿no? Estará el perfil de el especialista legal de repente, o el especialista en archivos. Y también qué documentos genera cada uno de ellos. Acá en los perfiles están las funciones de manera específica. En el reglamento de organización y funciones en el ROF, las funciones están por unidades de organización, de manera genérica, unidades de organización. ¿Cuáles son las funciones de personal? ¿Cuáles son las funciones de presupuesto? ¿Cuáles son las funciones de tesorería? Eso nos dice el ROF. ¿Cuáles son las funciones de gerencia general? Es decir, funciones por unidad de organización. En los manuales de perfiles de puestos está ya de manera específica. De los trabajadores de presupuesto, de la unidad de organización de presupuesto, están las funciones del jefe de presupuesto, del especialista en presupuesto, del analista en presupuesto, del técnico de presupuesto, del apoyo de presupuesto. O sea, ya están de manera detallada y específicamente por cada nivel que desempeñan cada uno de los servidores públicos, ¿no? Y justo hablábamos también, si no me equivoco, esto creo que también lo vimos ayer, que las funciones existen y cada quien cumple las propias de acuerdo a los niveles jerárquicos y de acuerdo a las líneas de autoridad y responsabilidad. Las funciones están totalmente diferenciadas de cada unidad de organización y de cada profesional o cada técnico dentro de esa unidad de organización. Entonces, cada quien tiene su propio campo. Especialista en contrataciones, por ejemplo. El especialista en contrataciones elaborará pues los TDR de contratos de menos de 8 UITs o más de 8 UITs, dependiendo para qué sea especializado, y en función a ello tendremos las series documentales porque cada quien cumple funciones específicas. Continuamos, ¿sí? Entonces, pudiéramos hablar del organismo productor como tal, como institución, como entidad, como persona jurídica. Podemos hablar que cada organismo tiene competencias. Hay instituciones que tienen competencias a nivel nacional del Estado. Hay instituciones que tienen competencia a nivel local, ¿no? Y por eso hablamos de la competencia en función del lugar, en función a tiempo. Oye, cuando hablamos de tiempo, ahorita Dalila, voy a poner el ejemplo nada más. Estoy pues con un cargo súper alto, ¿no? Pero de repente me han dado ese cargo el 1 de septiembre. Entonces tengo competencia, por ejemplo, para resolver y firmar resoluciones, ¿no? Y llega el 30 de octubre y dejan sin efecto mi designación, ¿no? Porque yo renuncié o porque de repente fui incompetente, pues no cumplí el perfil, hice malas cosas, ya, Dalila deja de ser funcionaria.
Entonces estamos hablando que Dalila ha tenido la competencia de repente de una gerencia general desde el 1 de septiembre al 30 de octubre. Ya no tengo la competencia para seguir firmando resoluciones a partir del 1 o 2 de noviembre. Mi tiempo terminó. No. Los gobiernos regionales o locales tienen su competencia, cada autoridad que la eligen durante 4 años de gobierno que les toca. Ahí está, tiempo. En cuanto a materia, podemos poner ejemplos, pues, los juzgados tienen competencia, el juzgado laboral, para ver casos relacionados a esa materia. Un juez laboral no puede ver temas civiles o penales, cada quien de acuerdo a la materia. Esas son las competencias que podemos tener. Y en cuanto a función, ya podemos hablar y hemos estado comentando la capacidad propia de la unidad de organización o la unidad orgánica. Y todas las funciones que tenemos en las diferentes unidades de organización están regulados, están normados. Nadie puede generar un documento si no está regulado, si no está normado, si no está facultado, si no está dentro de su competencia, si no está dentro de sus funciones. Y obviamente como resultado de ello tendremos pues la serie documental, que sabemos cómo se forma ya una serie documental. Entonces tenemos organismo, competencia, funciones, serie documental. Y ello es lo que nosotros vamos a valorar. Debemos identificar bien el organismo. Debemos analizar bien las funciones, el contenido de los documentos, de qué se trata. Esas funciones vienen plasmadas en los documentos que forman las series documentales y que serán las que vamos a valorar. Espero que me haya dejado entender. Y justamente pasamos a valoración. Profesora, una consulta. Dime. Usted cuando dijo potestad corresponde a lo que vendría a ser el tiempo que usted tiene en el cargo en la unidad orgánica o haciendo el tipo de función. Claro, claro. Estoy facultada, tengo la potestad para firmar, para tomar decisiones. Ah, ya. Ok. Gracias, profesora. Eso me quedó claro. Gracias. Ok. Ahora sí, cuando hablamos de valoración, si ya hemos identificado un poco la institución, conocemos bien las funciones. Cuando ustedes están evaluando documentos, tienen que previamente conocer de qué organismo proviene, ¿no? Lo que hemos venido comentando. Vamos a analizar, oye, vamos a valorar documentos de esta institución que tiene más de 100 años. Vamos a valorar documentos de una institución que tiene 10 años. ¿En qué situación estamos? Señores, dependerá de ustedes el que valoren bien las series. Ustedes serán los profesionales que tendrán la responsabilidad en algún momento de determinar qué cosa, qué series permanecerán en el tiempo y cuáles se van a eliminar pronto. Ahí ustedes tendrán y analizarán, ¿estoy valorando para conservar o para eliminar? Lo que hemos visto algunas corrientes, ¿verdad? Entonces vamos a determinar el tiempo que se va a conservar. ¿No? Vamos a hacer estimaciones, ¿no? Vamos a aplicar los mejores criterios. Normalmente no lo van a hacer en forma individual, lo van a hacer un equipo multidisciplinario, pero los responsables de archivos son quienes deben
liderar, monitorear, conducir todo el proceso de valoración que permita después elaborar el PCDA. Van a evaluar también justamente con los generadores de la documentación, por ejemplo, el tiempo que debe permanecer una serie en cada nivel de archivo. La serie, la serie control de asistencia de los trabajadores. ¿Cuánto tiempo permanece en un nivel de archivo de gestión? ¿Cuánto tiempo permanece en un archivo central? ¿Cuál es el tiempo que le hemos dado de conservación a esa serie? ¿Es permanente o es temporal? A ver, los documentos tendrán valor, en principio, en tanto estén cumpliendo una vigencia administrativa. Cuando puede ser un documento que sea valor probatorio para un acto administrativo. A ver, las personas solteras o las casadas. Alguien que desea contraer matrimonio, por ejemplo, le van a decir, necesitamos sus actas de nacimiento de ambos contrayentes, pero esas actas no pueden tener un tiempo mayor a 3 meses. Si tiene más de 3 meses desde que le generaron esa acta, debe solicitar una nueva, por ejemplo, para poder casarse. Ahorita, ¿qué estamos? Estamos 14. Si deciden casarse el 15 de septiembre, tendrían que tener un acta con 3 meses de antigüedad máximo. Por ejemplo, para ese acto administrativo. Estamos hablando que sería 15 de agosto, 15 de julio, el 15 de junio. Máximo. Han debido de generarse esa acta y que les dé valor y vigencia hasta mañana. De lo contrario, tienen que sacar una nueva acta, si es que deciden casarse el 20, por ejemplo. Entonces, hablamos de estos valores que pueden tener en principio para gestiones administrativas, pero luego va pasando el tiempo, ya esa documentación no solamente tiene un valor administrativo o para cumplir algún derecho o generar alguna acción. Ya van a tener nuevos valores por la trascendencia de la información. Ya te casaste, ya tu expediente está oleado y sacramentado, ya pasó a un archivo. Pero como es un derecho de persona, ese expediente matrimonial tendrá valor permanente y se conservará por toda la vida. Que te divorcies, sí, no hay problema, te divorcias, pero ese expediente va a permanecer. Que de repente dejamos de existir, sí, pues, y ese expediente va a permanecer. Para la historia, testimonio para futuras investigaciones. Entonces hablamos de la importancia de la documentación que tendrá en adelante. Acá tenemos como ejemplo una resolución ministerial y voy a terminar pronto porque van a hacer una práctica que seguramente ya está el material. Esta es una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos identificando a qué institución pertenece, porque estoy leyendo acá que es de Economía y Finanzas, además que ya la conozco, la he visto. Pues, ¿no? Es una resolución ministerial del titular del ministerio, de un alto nivel jerárquico. ¿Cuál es el contenido? Sé que están aprobando con esta resolución el reglamento de organización y funciones de esta institución.
cómo funciona ese ministerio. Entonces tenemos información de mucha valía. Haré un análisis de qué unidad de organización es. Hoy es del despacho ministerial, el propio ministro lo ha firmado. ¿Y qué regula el reglamento? ¿Cómo se va a organizar el ministerio? ¿Cuáles son sus unidades? ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántos órganos de apoyo tiene? ¿Cuáles son los órganos de dirección? Etcétera. Voy a analizarlo. Y voy a decir, esta documentación para mí es de valor permanente. Lo estoy haciendo rápido, obviamente, ¿no? Pero tienen que profundizar en ello. Y creo que con esto termino y les he robado 3 minutos. No sé si tienen alguna... Profesora, tengo una duda. El área de registro civil, ¿cuántos años puede tener conservado en el archivo de gestión sus documentos? ¿O también hace transferencia al archivo central? ¿O Registro civil también hace la transferencia al archivo central. Ya, ¿y cuánto es el máximo que ellos pueden tener en el archivo de gestión sus documentos, no? Porque son actas de nacimiento, actas de... A ver. Primero que esa función ya no la tienen los propios, vamos a decir, gobiernos locales. El gobierno local solamente tiene la función de celebrar matrimonios y luego todo lo envía a RENIEC. Claro, sí, pero en los años anteriores, o sea, le hablo de 2000 para abajo, ¿no? En los años anteriores la documentación permanecía por muchos años en el archivo periférico. Ahí se daba un archivo periférico, porque te pedían documentos de aún personas que habían dejado de existir de repente. Pero sí se transfería al archivo central, por ejemplo, los expedientes que eran de divorcio. Se registraban las actas de divorcio en los libros principales, y el expediente se transfería a un archivo central. Pero los libros se mantenían en un archivo periférico de los gobiernos locales en ese entonces, hace muchos años. ¿Sí? Ya, ok. Gracias, profesora. Bien. Conforme les había manifestado, tienen ustedes hoy día una práctica que ya debe estar seguramente en la propia aula, así que pueden entrar a verlo, ¿sí? Para poder desarrollarla. Sin embargo, de todas maneras, acá yo voy a pasar de qué se trata para que ustedes puedan también tener. Y se trata justamente de lo que hemos venido trabajando en clase. Les pido que vean los documentos que están escaneados, identifíquenlos, cuál es el órgano productor que genera, qué unidad de organización. Si pudieran definir las series, me gustaría qué series lo conocen ustedes y luego cuál es la valoración que le van a dar. No necesito que me digan tantos años, solamente por ahora necesitaría que me digan si consideran que es valor permanente o valor temporal. Nada más. En eso consiste la práctica de cada documento y luego me lo envían a través del correo. ¿Me he dejado entender? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, ahí ustedes tienen
Sí pueden acceder al material, ¿verdad? Sí, profesora, está en el aula. Ya, yo no necesito compartirlo. Si tienen alguna duda, voy a estar de todas maneras acá, y sí, por ejemplo, para esto me gustaría verlos a través de sus cámaras. Así que les pediría si pueden, quiero verlos a todos. Y nadie prende su cámara. Gracias, Daniel. Gracias, Wilman. Alistar. Edgar. Blanca. A ver, Blanca. Está cargando la cámara, profesor. Ahorita se prende. Perfecto. Claudia, muy bien. Tatiana, Marisol, Yadira, Desiré, Valeria, Richard, Yendi, Karina, Pedro, Marisol,
Profesora, una pregunta. Dime. Al hacer el análisis del documento, perdón. Al hacer el análisis del documento, nosotros también podemos inferir a qué serie documental podría corresponder. Sí, justamente les dije que intenten establecer serie. ¿Qué serie le asignan a ese documento? De acuerdo. ¿No? Okay.
que cargar su teléfono. Eso sí.
Señores, son las 8:15. Por favor, me adjuntan su práctica ahí a través de mi correo, ¿sí? Gracias, gracias. Buenas noches. ¿Tienen alguna duda alguien? Por favor, hemos terminado la jornada y me adjuntan tal cual han trabajado. Nada más. Gracias. Sí, profesora. Profesora, buenas Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. La próxima semana, profesora. Gracias. Chicos, ya saben, suban todos sus prácticas ahora mismo. Como lo tienen ahorita, nada más.